Atención. Las siguientes historias a continuación fueron extraídas de la internet. El único fin de presentarlas en este video es el entretenimiento. Créditos a sus respectivos creadores. El sol apenas empezaba a salir en el horizonte cuando el sepulturero observó que la tierra del cementerio se movía. Sobre la superficie irrumpieron dedos cadavéricos que empujaban con fuerza los cuerpos hacia la libertad. Sucedía por todo el camposanto. Cada centímetro de tierra sobre las tumbas era removido. En cuestión de minutos aparecieron miles de muertos vivientes, muchos más de los que ese lugar albergaba. Una horda de figuras esqueléticas rodeaba al hombre. Sin soltar la pala, el sepulturero observó en silencio aquella escena que lo horrorizaba en la misma medida que le resultaba fascinante. Estos seres tropezaban por todas partes. Se movían con premura, aunque sus decrépitos cuerpos no resultaban de mucha ayuda. En medio de gritos y gemidos, aquel tumulto empezó a concentrarse en la parte central del panteón. Aquellas almas malditas se rebelaban. Mientras el sepulturero se disponía a emprender la retirada, una mano lo tomó por sorpresa deslizándose por el hombro. Un líquido negro y apestoso le empapó la manga. Después corrió por su brazo. En la parte posterior, un hombre, o al menos lo que quedaba de él, miraba de frente al sepulturero. El cráneo de aquel cadáver había perdido la piel desde hacía mucho, pero todavía conservaba los ojos, como si los acabaran de poner en las órbitas, a través de los cuales expresaba un profundo temor. El muerto viviente habló, y el sepulturero escuchó con atención. «Vete», le imploró. «Por favor, vete». «¿Qué clase de locura es esta? ¿Qué truco del infierno es este?», se preguntó el sepulturero mientras ponía en movimiento la pala para derribar al cadáver. El impacto fue espectacular, seguido de un sonido seco. La figura cadavérica se desplomó. Los dedos se le torcieron y el cráneo se soltó. ¿De qué estás hablando? Si la mujer hubiera sido capaz de derramar lágrimas, seguramente lo habría hecho. Sin embargo, la voz trémula resultó suficiente para transparentar sus miedos. Lucifer ha muerto. Él lo mató. Ya viene. Como el sepulturero nunca había estado en ese lugar, aquellas palabras no tenían sentido alguno. No había visto los horrores que incluso los condenados al sufrimiento eterno eran incapaces de describir. Entonces, de entre las tumbas empezaron a surgir figuras oscuras con los ojos en llamas y repletos de odio. Se desplazaban como humo por el aire y contaminaban el ambiente con un vapor sofocante. El sepulturero observó a los demonios, los siervos de Satanás encargados de infligir dolor y sufrimiento, ayudar a esas pobres almas. Comenzaron a apilarse unos encima de otros. Uno por uno, los cadáveres empezaron a formar una torre. El lamento colectivo hizo eco en las colinas circundantes. El sepulturero los observó. Desde múltiples direcciones más y más muertos vivientes se desplazaban al unísono. El encuentro infernal había dejado sin palabras al hombre. Pero el cadáver de aquella mujer lo instruyó. Vete. Ve con tu familia. También necesitamos de ellos. ¿Mi familia? Los vivos, especificó la muerta viviente mientras observaba al cielo. También necesitamos de ellos para poder llegar allá. ¿Llegar a dónde? Mientras divagaba, el cadáver de aquella mujer sollozó. Sus palabras se llenaron de urgencia. Los portales. Tenemos que llegar a los portales del cielo. El sepulturero negó con la cabeza. La súplica había quedado clara, pero sus convicciones eran muy concretas. Lo que fue juzgado, juzgado está. Él no te aceptará, ninguno de nosotros merece su perdón. Aquellas palabras detuvieron a la mujer. Ella volteó, pues solo entonces comprendió que aquel hombre no lograba asimilar la situación. No vamos en busca de perdón, le dijo. Solo queremos advertir a los justos. La honestidad con que la muerta viviente exclamó aquellas palabras trasladó un peso enorme al estómago del sepulturero. No podía soportar más. La tierra bajo sus pies empezó a temblar. El sepulturero se desplomó en el lodo cuando sus rodillas no soportaron más. Y con el rostro sobre el suelo, finalmente lo escuchó. Un grito profundo y descontrolado se hacía eco bajo la superficie. Una carcajada demencial. El sonido de millones de alas de avispas, y la fuga masiva de insectos. Se acercaba cada vez más. Subía. Mientras se mantenía inmóvil, los cadáveres se lanzaban unos sobre otros, y los demonios ayudaban a los olvidados a construir una torre para su salvación. ¿Quién es él?, preguntó el sepulturero. Pero los cadáveres dejaron de responder, aunque no le llevó mucho tiempo darse cuenta que no podrían hacerlo aunque quisieran. No lo sabían. Mientras el sepulturero corría a casa, un muerto viviente exclamaba algo en voz baja.
Entre aquella atmósfera vil y repugnante, las palabras se sentían aún más extrañas. Era todo lo que quedaba. Dios debe saber que ya viene. Seré franco. Fui a la India para acabar conmigo mismo. En cierto modo, cumplí mi deseo. La vida se había convertido en algo sombrío y gris que parecía una prisión tejida con innumerables hilos invisibles. Dinero. Un cubículo que cada día se hacía más pequeño. Mala comida. Dormir mal. Llevaba 2 años fuera de la universidad y veía el resto de mis años fluyendo en línea recta, sin desviaciones ni libertad. Criado a base de videojuegos y televisión, ahora se esperaba de mí que encajara de repente en una rutina de zángano. Levantarme mucho antes de lo que nunca había tenido que hacerlo, sentarme en el trabajo volviéndome loco de aburrimiento durante 9 horas, y luego conducir a casa para comer, dormir y volver a hacerlo todo de nuevo. ¿Era esto realmente la vida? Aguanté 1 año más hasta que supe que ya no podía más. No podía ser un engranaje de una máquina. Pero nuestro mundo no es amable con los jóvenes que rechazan el sistema. Todos los días, de camino al trabajo, veía a los sin techo y cómo los trataban. Yo no saldría así. No, eso era una lenta muerte en sí mismo. Siempre me habían fascinado los programas de televisión sobre otros países, así que elegí mi favorito y me gasté el resto de mi cuenta bancaria en un billete a la India. Una vez allí, una vez que había visto todos los lugares maravillosos y experimentado otra cultura, bueno, no hubo nada después de eso. Nada de planes. Cuando te quedas sin dinero, ya estás muerto. Resultó que la India no era muy diferente de casa. Cafés, calles llenas de gente, trabajos. La misma comida amarga, solo con un aroma y sabor ligeramente diferente. No debería haber sido así. Se suponía que tenía que ser diferente. Pero todo era lo mismo. Pedí cambio hasta que conseguí lo suficiente para comprar un frasco de somníferos. Ni siquiera eran tan caros, pero la experiencia de pedir dinero a desconocidos durante 2 días seguidos bastó para convencerme de que estaba haciendo lo correcto. Encontré un rincón y me los tomé todos de golpe. Ni siquiera recuerdo haberme dormido. Era como si me hubieran metido a 1000 pies de profundidad bajo el océano y me estuviera levantando. Por un momento, pensé que me había liberado de mi cuerpo y que me elevaba hacia el cielo, pero en lugar de eso, salí disparado de las aguas del leteo y me golpeé la cabeza contra la madera. ¿Una litera? No. Mis brazos estaban doloridos y hormigueaban por el desuso, pero seguían escuchando. Mis dedos medio entumecidos encontraron una superficie rugosa a unos 5 centímetros por encima de mi cara. Estaba oscuro. ¿Por qué estaba oscuro? ¿Y por qué me costaba respirar? Empecé a intentar flexionar las piernas, pero no querían moverse. Logré doblar los dedos de los pies después de un esfuerzo, y entonces el dolor en los muslos y los tobillos se hizo presente en mi conciencia. Mis piernas estaban dobladas y debían de llevar bastante tiempo con poca circulación sanguínea. Apreté los puños por el dolor y me quedé así hasta que por fin se me pasó. Después intenté estirarme y me di cuenta. Estaba acurrucado en una pequeña caja de madera. Pero, ¿por qué? ¿Dónde? Presioné los lados de la caja, pero no sentí que cediera en absoluto. Era madera de mala calidad y muy poco resistente, lo que significaba que algo tenía que estar bloqueándola por el otro lado. Y eso significaba, Dios mío. El frasco de somníferos casi me mata, pero no del todo. Debieron pensar que estaba muerto. Me enterraron vivo. Tuve suerte de tener esta caja. Como extranjero, como alguien sin dinero, me habían metido en ella como un acto de bondad. Si me hubieran tirado a un pozo y me hubieran enterrado, ya estaría muerto. Esa lógica no ayudó a contener el pánico más que unos segundos. Empecé a gritar y a golpear la fina madera con todas mis fuerzas. Desde arriba caían trozos de tierra, pero seguí atacando la madera hasta que empezó a caer como los granos de un reloj de arena. El aire estaba viciado y me asfixiaba, pero no tenía un plan mejor. Moriría ahora o encontraría, sí, no me habían enterrado profundamente. Tal vez unos pocos centímetros. Luz del sol. Podía ver la luz del sol. Y aire. El aire fluía, oh Dios, el aliento más dulce a pesar de la suciedad asfixiante en el aire, grité pidiendo ayuda. No hubo respuesta. ¿Estaba en algún tipo de cementerio? Por supuesto, tenía que estarlo. Mi grito tenía que ser en realidad un pequeño quejido. Nadie lo oiría. Esperé. No oía a nadie. De vez en cuando, gritaba tan fuerte como podía. La luz exterior se atenuó, se oscureció y luego reapareció en el transcurso de una noche fría. Esa mañana empezó a llover.
Caía un poco de agua y bebí toda la que pude. La caja crujió cuando la tierra de encima se hizo más pesada, y me vi obligado a rodar sobre mi espalda y apuntalar mi débil techo con las rodillas. No era lo bastante fuerte como para subirme a golpes, pero sin duda podía caerme encima y aplastarme. ¿Cómo transmitir lo que se siente al ser enterrado vivo? Todas las historias que he leído o las películas que he visto se centran en el terror inicial de despertar bajo la tierra olvidada. Eso pasó rápidamente. La época posterior fue un sinfín de esperar, pensar y adivinar. ¿Grito ahora? Espero. ¿Conservo mis fuerzas e intento salir por la superficie cuando la tierra se seque? Espero que no llueva para que la tierra se seque, pero espero que llueva para no morir de sed. Pero también espero que no llueva demasiado fuerte, o me ahogaré. Y siempre, 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 la caja está presente, como parte de tu cuerpo. No importa la posición que elijas, puedes sentir cada uno de sus lados. Está a tu lado como un caparazón, como una segunda piel. Llegas a conocer cada nudo y cada veta en la oscuridad. Incluso la red para si la sostienes con tu propia fuerza, aunque sea una cosa maldita en cuyo interior estás atrapado. La caja es la muerte, pero también es la vida. Durante 2 días no llovió. Entonces, hacia el mediodía, a juzgar por el brillo inicial de mi único rayo de luz, una nueva oscuridad se unió a mí en mi caja. Pensé que alguien había pasado por encima de mi tumba y empecé a gritar, pero no. Era una tormenta. Recé. Ya lo creo que recé. Nunca había sido un tipo religioso, pero por favor, dije, por favor, que la lluvia no fuera más que una ligera llovizna. Cuando el agua se acumuló a mi alrededor, supe que había llegado el momento de actuar. Era hacerlo o morir. Había practicado una postura digna del Cirque du Soleil, y ahora me puse en ella. Los pies descalzos firmemente plantados en ese centímetro de agua, las rodillas fuera, los brazos doblados hacia abajo, la espalda contra el techo, todo dentro de una caja de unos 60 centímetros de altura. Empujé. La madera me cortó la espalda, pero empujé con toda la fuerza que me quedaba en las piernas. Hubo un pequeño ceder arriba, como si estuviera haciendo un pequeño bulto en el suelo donde alguien pudiera verlo. Me esforcé tanto, puse tanto de mí en aquel intento, que no sentí nada más. Me imaginé a mí mismo saliendo al aire libre y bajo la lluvia. Era todo lo que tenía que hacer. Mi cuerpo se rindió primero, y rodé sobre mi espalda para descansar para un segundo intento. Algo allí arriba se había movido. Sabía que podía hacerlo, si me daba tiempo. Pero la caja me traicionó y se me vino encima. La suciedad entraba a raudales mientras yo luchaba infructuosamente contra la corriente. Acerqué la boca al estrecho orificio de ventilación en un intento de evitar la asfixia. Lo único que conseguí fue quedarme completamente atrapado e incapaz de moverme mientras la suciedad húmeda me cubría los ojos y me rodeaba el cuello. Estaba totalmente cubierto de tierra, salvo por la boca, que estaba abierta al aire, y la lluvia arreciaba. Bebí toda el agua de lluvia que pude. Incluso empecé a comer los restos de barro que traía consigo. Todo lo que podía para mantener despejado aquel estrecho agujero en el suelo. Pero al final, la lluvia me venció y me vi obligado a cerrar la boca y contener la respiración. Eso fue todo. No había más jugadas, ni más intentos. Había venido a la India a morir, incluso había intentado con pastillas, y sin embargo aquí estaba, luchando desesperadamente hasta el último segundo por aferrarme a la vida un instante más. Estaba inmóvil bajo tierra con un embudo de agua de lluvia cada vez más pesado en mi boca cerrada. ¿Cuánto tiempo podían aguantar la respiración los submarinistas olímpicos? Había visto un programa una vez, mientras hojeaba los canales. ¿Fueron 3 minutos? ¿4? Dios, la presión en el pecho, ni siquiera había respirado a pleno pulmón. 60, 61, 62, 63. Sabía que me acercaba a mi límite. ¿En qué quería pasar los últimos minutos de mi vida pensando? ¿En las chicas con las que había salido? ¿En mis películas favoritas? Todo era nada, pero lo era todo. Cada pequeña cosa mundana del mundo entero era ahora un lujo que nunca volvería a tener. Acariciaría la tela de mi cubículo en mi aburrido trabajo, aunque solo fuera para volver a ver, para respirar una vez más. Un trueno cayó tan fuerte que pude oírlo incluso en mi prisión de barro. Ojalá pudiera decir que en el último momento la ladera cedió bajo la furia de aquel monzón y me derramó sobre una luz de cadáveres. Eso es lo que insistieron las fuerzas del orden y los médicos locales cuando intenté contarles la verdad. Para ellos, no era más que un extranjero loco traumatizado por haber sido enterrado vivo. Se negaron a escuchar, porque no me salvó el tiempo en el último segundo. De hecho, no me salvaron en absoluto.
Conté hasta 140 antes de que mi conciencia empezara a desvanecerse en un blanco resplandeciente. Mantén la boca cerrada. Mantén la boca cerrada. Mantén la boca cerrada. Agua, suciedad, barro, presión. Mantén la boca cerrada. Eso era todo lo que quedaba. Si abres la boca, mueres. Pero si no respiras, también mueres. No hay opciones. Algo tiraba de mí justo antes de rendirme. Algo tiraba de mí, no desde arriba, sino desde abajo. Un frío glacial me envolvió las extremidades y empezó a tirar de mí hacia abajo. Recuerdo el chorro de agua de lluvia que salía disparada del agujero donde se había acumulado. Luego, fui arrastrado por la tierra a un ritmo vertiginoso. Cierra la boca. Mantén la boca cerrada. Ya no. Solté aire muerto y jadeé. De algún modo, estaba vivo. Me habían depositado en un lugar lleno de bultos blandos y redondos y líneas rectas y duras. El aire aquí era respirable, pero horriblemente viciado. Por mucho que hubiera querido escapar de la oscuridad, me permití estar vivo durante unos minutos. Creo que sabía que algo iba mal, pero no empezaría hasta que abriera los ojos. Finalmente, volví a estar plenamente consciente. Todavía oscuro. No había luz. Empecé a arrastrarme por los acres montones. Los objetos largos y sólidos chocaban entre sí. Grandes bultos redondos y blandos rodaban mientras me abría paso. A medida que avanzaba, empecé a sospechar, pero no lo supe realmente hasta que mi mano cayó sobre la inconfundible base de una nariz y una boca frías. La cabeza humana rodó por la pila de huesos sobre la que me arrastraba. No vi nada, pero lo supe. ¿Se había podrido el cementerio? ¿Había depositado el agua de lluvia todos los cuerpos en una especie de cueva? Estaba vivo, al menos de momento, pero aquello era peor que la caja. Al menos en la caja podía gritar y rezar para que alguien me oyera. Si estaba en un sumidero lleno de cadáveres, bueno, no había nada que hacer salvo morir de hambre, un destino que me llevaría años si cada vez que llovía se deslizaban nuevos cadáveres hasta mi prisión de barro. Dios, ¿y si nunca hubiera muerto? ¿Y si llegara hasta aquí suficiente agua y carne humana para mantenerme con vida durante décadas? ¿Podría realmente comerme un cadáver? Qué curioso. En realidad no había llorado mientras estuve en esa caja. En esa caja, todo era simple. Aquí, la soledad y el hambre me convertirían en un monstruo. Me arrastré por el sumidero durante horas, probando cada lado de la enorme fosa. Los lados eran de tierra sólida compactada por antiguos procesos geológicos. Por un momento me planteé la posibilidad de construir algún tipo de andamiaje con huesos. Había suficientes y toneladas de ropa y pelo para atarlos. Era una idea sombría, pero parecía la única salida, hasta que se abrió la puerta. No había luz. Solo la oí. En aquel sumidero solo había dos sonidos. El del agua escurriéndose por una estrecha grieta entre dos duras placas de roca, y el mío. Después de al menos 2 días allí abajo, supe el momento en que se abrió la puerta. No fue más que un suave suspiro de metal liso y aire caliente, pero empecé a avanzar hacia ella inmediatamente. También hubo un cuarto sonido. Algo se movió entre las pilas de cadáveres, haciendo que los huesos se esparcieran y las cabezas rodaran. Fue rápido y casi silencioso, y arrastró algo hacia atrás. Lo perseguí y me zambullí en el hueco que antes no existía. Entré antes de que se cerrara. Metal. Metal caliente. Aún estaba oscuro como boca de lobo, pero podía sentir el suave y cálido metal bajo mis manos. Un pozo de mantenimiento, supuse, ¿pero para qué? ¿Algún animal había encontrado una rejilla en las alcantarillas y me había permitido escapar? Palpé detrás de mí, pero la puerta era de metal macizo. No era una rejilla, y estaba cubierta de lisos patrones desconocidos. Al comprobarla, vi que podía empujarla para abrirla si quería. Solo se abría desde dentro, y de algún modo no la había visto mientras palpaba los lados del sumidero. Podía volver atrás si quería, pero al diablo con eso. Me di la vuelta y empecé a arrastrarme. Realmente no había forma de saber lo largo que era el cálido y liso túnel de metal. Llevaba tanto tiempo en la oscuridad que había perdido el sentido de la distancia y el tiempo. Me arrastré hasta que las manos y los pies me flaquearon, y luego avancé a trompicones, apoyándome en codos y rodillas. Esto iba a alguna parte. Esto tenía que ir a alguna parte. Dormí envuelto en calor. Cuando apoyé la cabeza en una suave joroba redonda de metal, pude oír un zumbido ascendente y descendente, como si todo a mi alrededor estuviera vivo, dormido y respirando suavemente en algún lugar profundo y distante. ¿Cuánto tiempo llevaba entonces bajo tierra? ¿Una semana? Por primera vez en una semana, encontré luz.
Cuando me desperté y volvía a arrastrarme con las manos doloridas, por fin salía una cámara abierta que mantenía su propio resplandor ambiental gris tenue. Aunque me alegré de volver a ver por fin, y aún así, solo la oscuridad más absoluta que cualquier ojo humano normal habría visto como la oscuridad más absoluta si no hubiera pasado una semana bajo tierra ansiando la luz, también sabía que no estaba ni mucho menos en casa, ni a salvo. Aquí, los elegantes tubos metálicos del túnel se expandían hasta formar una especie de morgue rectangular. No había suelo, solo un laberinto de tubos superpuestos. Los tubos sobresalían hacia arriba en una serie de formaciones parecidas a mesas. Sobre estos biers anudados descansaban 6 cadáveres en diversos estados de descomposición. 2 de las mesas estaban vacías. Sí, de mal en peor, pero el tiempo que había pasado enterrado vivo me había quitado el miedo. La muerte ya no era el peor desenlace posible. Tenía que seguir adelante. La cámara tenía varias salidas, y ninguna de ellas parecía oficial. Me arrastré hasta un agujero revestido de tuberías y me escondí allí mientras oía algo suspirar fuera de un hueco más grande. Mientras me apretaba cada vez más en la sombra, vi como una enorme mano orgánico-metálica sobre 1000 articulaciones yuxtapuestas se deslizaba sin hacer ruido y recogía el cadáver más alejado de la fila. Por el sonido, supe que eso era lo que había entrado en mi sumidero. Eso era lo que había robado un cadáver. Eso había llegado hasta el fondo de aquel interminable túnel en su interminable brazo articulado de metal. Y ahora se llevaba uno de los cuerpos a otra cámara. Avancé sigilosamente por el túnel, que palpitaba sutilmente, siguiendo el brazo a medida que se adentraba en la oscuridad. Era peligroso y el corazón me latía con fuerza en las costillas, pero no tenía otro sitio a donde ir. Apenas pude recuperar el aliento cuando me encontré cara a cara con un cráneo humano. Casi grito. Incrustado en la pared, no, parte de la pared, miraba a la nada con los ojos abiertos. Tubos de una docena de variedades diferentes, todos de cromo liso, se habían introducido en él a través de las orejas y la boca y la zona de la médula espinal. Los extremos de aquellas conexiones brillaban como puntas y portadores de fluidos. ¿Se habían conectado alguna vez a algo? Avanzando, seguí la curva de la amplia caverna metálica hasta llegar a lo que parecían 2 quirófanos gemelos. Un arbusto de acero formado por microbrazos flotaba sobre un féretro de bulto tubular en cada sala, hurgando y arañando un cadáver en cada mesa. No arañando. Me acerqué sigilosamente, receloso de aquel brazo mayor que había depositado el cadáver de la izquierda y luego se había marchado a alguna parte. El cadáver de la mesa de la izquierda llevaba mucho tiempo descompuesto, pero unas garras diminutas y unos instrumentos quirúrgicos en unos brazos de entre 2 y 3 metros de largo parecían estar sumergiéndose en un amplio baño del suelo lleno de trozos aleatorios de carne humana, y luego aplicando cuidadosamente esos trozos al cráneo del paciente muerto. Entré en la sala resbalando y dando tumbos, a punto de deslizarme dentro de la cuba de carne, pero en el último segundo me agarré a un metal caliente. ¿Me habían pillado? No. Los brazos quirúrgicos ni siquiera aminoraron la marcha. No les importaba en absoluto. Me abracé a la pared, sabiendo que no ocurriría lo mismo con aquel brazo más grande. Mientras observaba, los brazos reconstruyeron el rostro de un ser humano. No reconstruyeron el pelo ni la piel, solo los músculos que rodeaban el cráneo, y luego sacaron 2 ojos de la cuba y los insertaron con sumo cuidado. Por primera vez desde que me habían enterrado vivo, me sentí vagamente no solo, aunque los ojos miraban fijamente hacia arriba. No tenían párpados ni músculos para moverlos. ¿Qué hacían esas máquinas? Los brazos empezaron a rellenar las partes internas del cráneo donde yo no podía ver. Luego, revolotearon rápidamente por la mesa, ensamblando una columna vertebral y el núcleo de un sistema nervioso. Entre las costillas, lo siguiente que fusionaron fueron 2 sacos pulmonares diferentes de la cuba. Un pequeño arco de electricidad sacudió el corazón colocado en medio. La cabeza, los pulmones, el corazón y la caja torácica sobre la mesa empezaron a chillar. El quirófano de metal orgánico se llenó de ecos de terror y conmoción. Me quedé paralizado de terror durante un momento eterno y luego salté hacia adelante. Sisere, cállate. Te va a oír. El cráneo musculoso no podía moverse, pero los ojos que tenía dentro sí. Lentamente, aquellos iris me enfocaron. Su tráquea se movió visiblemente entre el cráneo y el tabique. Sus pulmones se contrajeron con el esfuerzo. Dijo algo en hindú. El medio cuerpo reanimado dijo una frase más en hindú y luego cerró la mandíbula en señal de silencio. ¿Era un hombre o una mujer? ¿Qué había dicho? Me observó de reojo con ojos aterrorizados mientras subía al otro quirófano. Allí ocurría lo mismo, pero el proceso no estaba tan avanzado.
Aquí las máquinas sacaban de una cuba llena de fragmentos óseos y reconstruían una columna vertebral bajo un cráneo roto. Me balanceé durante un minuto mientras la locura de lo que estaba viendo me sobrecogía. ¿Qué demonios era aquello? Debía de estar loco. Todavía estaba en ese sumidero. No. Cada vez que me giraba y miraba por encima del hombro, podía ver aquellos ojos horrorizados llenos de músculos mirándome, esperando que hiciera algo. Los brazos quirúrgicos continuaban su trabajo, añadiendo más nervios y piezas del sistema circulatorio. Los brazos habían tenido a bien ignorarme hasta ahora, pero era demasiado peligroso interferir en su trabajo. A aquel hombre o mujer de la mesa le susurré: volveré a por ti. Esperé a que asintieran, escuché una tercera frase en hindi y seguí mi camino. Repetí las sílabas extranjeras en mi mente, con la esperanza de memorizarlas y traducirlas más tarde si alguna vez volvía a ver la civilización. ¿Quién sabía qué terribles secretos había visto aquel hombre o mujer reanimado? La curva continuó, llevándome a través de una zona parecida a una catedral donde los charcos de agua negra apestaban bajo una caja torácica de gruesos huesos metálicos que goteaban icor por antiguos tubos. Aquí la luz seguía siendo apenas perceptible y tan tenue que tenía que mover la cabeza de un lado a otro para distinguir las formas. Pero sin duda estaba pasando del gris al azul a medida que ascendía por el vasto valle. En ningún lugar y en ningún cruce había señales, textos o suelos que pisar. Nada en este lugar era para humanos. Ni siquiera estaba seguro de estar en el fondo, ya que no había diferencia entre el suelo y el techo, ni siquiera entre las paredes. Por lo que yo sabía, todo el lugar podía estar al revés o inclinado, o no había ninguna orientación prevista y todo había crecido al azar. Porque crecido tenía que ser la palabra correcta. Los conductos metálicos estaban calientes y vivos, y no pude encontrar ni una sola costura o marca de soldadura. Tal vez ya hubiera existido aquí un sistema de cuevas y una horrible semilla de algún tipo hubiera crecido hasta llenarlo durante siglos, o tal vez yo estuviera dentro del cráneo de un enorme demonio que dormía en el interior de la tierra y este fuera simplemente su cuerpo. El mundo era una farsa, y esto desafiaba todo lo que había conocido. Piernas. En la siguiente cámara había cientos de pares de piernas humanas que sobresalían de las paredes. No era para mí. Esa cámara no era para mí. Demasiado. La mente no puede enfrentarse a algunas cosas. Subí hacia arriba, cada vez más arriba, más profundamente en la luz azul. En el vértice, la luz azul oscuro más insoportable, aguda y opaca al mismo tiempo, encontré una sala ovalada que albergaba una docena de extraños dispositivos oscuros y un rostro incrustado en la pared del fondo. Era el rostro de una mujer con los ojos cerrados. Tubos y conductos se conectaban a su abultada cabeza, como había visto antes en aquel cráneo, y mi mente empezó a captar algo sobre la naturaleza del lugar. Envejecimiento, crecimiento, cambio. No podía explicarlo con palabras, pero el espíritu oscuro que había tras aquellos ojos cerrados sabía que si se despertaba y miraba hacia mí, sufriría un destino 10.000 veces peor que la muerte. La siguiente rampa, rodeada de tubos, estaba más allá de ella. Tan lenta y silenciosamente como pude, pasé de un tubo redondo al siguiente, con la mirada saltando de mis pies descalzos a sus ojos cerrados 2 veces por segundo. Cuando vi que se estremecía, me moví. Sus párpados se abrieron lentamente y vi que sus ojos se movían suavemente de un lado a otro, recorriendo la habitación. No me vio. Yo estaba pegado a la pared, mirándola directamente a la barbilla. Su boca no se abrió, pero me pareció oír un zumbido de sospecha. Conté 2 horas desde que sus párpados volvieron a cerrarse antes de deslizarme por la base de la pared y subir la rampa. El azul se transformó en violeta a medida que ascendía. Seguí subiendo y subiendo y subiendo, trepando por las tuberías, evitando los riachuelos negros que goteaban y permaneciendo siempre en silencio. Había una conciencia durmiente en todo aquel lugar. Una monstruosa maquinaria que esperaba eternamente, haciendo funcionar piezas de sí misma en automático mientras tanto, pero siempre recelosa de los intrusos. Y lo encontré allí, en la Basílica Violeta. Cuando la luz se volvió tan dolorosamente violeta que supe que los ojos humanos nunca habían visto este lugar, encontré un gigante dormido. Era sobre todo feto, sobre todo cerebro. Era unas 10 o 15 veces más alto que yo y flotaba suspendido en un icor oscuro dentro de un tubo de cristal que iba desde una base biomecánica hasta el techo, a una altura insondable. Mientras miraba horrorizado e intentaba comprenderlo, mientras observaba su cerebro-estómago expandirse y contraerse lentamente mientras respiraba por unos gruesos tubos, vi que era solo uno entre una docena.
Como enormes pilares en dobles columnatas, me encontraba en el centro de una gigantesca catedral construida para adorar y albergar horribles seres dormidos. Me encontraba en el centro, en un círculo de tuberías, y, por primera vez, reconocí el uso de aquel espacio. Si hubiesen estado despiertos, aquellos 12 habrían flotado en sus asquerosas cámaras y me habrían contemplado juzgándome. Aquel era un tribunal de alguna inhumana ley exótica, y todos habíamos sido juzgados culpables. Eché a correr. Ya no me importaba guardar silencio. Mis pies descalzos martillaron por aquellos conductos redondos y desiguales hasta que atravesé aquella basílica y me adentré en la oscuridad, donde estaba seguro de que aún brillaba la luz, pero más allá del violeta, más allá de lo que los ojos humanos podían ver. Seguí subiendo, hora tras hora, a veces hacia arriba, a veces hacia abajo. Y entonces subí por un estrecho tubo por el que apenas podía colarme y me encontré de nuevo en la cámara de operaciones izquierda. De algún modo, me había dado la vuelta y había cerrado el círculo. Eso, y que estaba en el techo. En la mesa de operaciones de arriba se habían colocado puertos y adaptaciones biomecánicas en la caja torácica y se había injertado piel, que se estaba fusionando con láseres médicos. Ahora podía ver que se trataba de una mujer, que me miraba confundida por estar en el techo y esperanzada por mi regreso. Había acertado con la falta de orientación en este horrible lugar. Podría. Sí. Trepé por la pared y sentí que mi sentido de la orientación se adaptaba a medida que avanzaba. Todo el tiempo, podría haber estado en las paredes o en los techos sin saberlo. Simplemente, nunca había intentado rodear los lados de las cámaras en lugar de trepar por el fondo, tal y como yo lo entendía. La pregunta que me quedaba era simplemente, ¿dónde demonios estaba? Y no había escapatoria, salvo volver al sumidero de donde había salido. Me senté un rato con aquella mujer hindú, pero no conocíamos el idioma de la otra, así que lo único que podíamos hacer era esperar y rezar. La garra más grande pasaba a intervalos regulares. Vi cómo su brazo se retorcía y se movía a medida que avanzaba por la línea, y supuse que había otras salas de operaciones, y probablemente otros cementerios que estaban siendo robados desde abajo. Esto era la muerte. Esto era el más allá, a todos los efectos. Nosotros enterrábamos a nuestros muertos y este lugar los tomaba y los reconstruía para sus propios fines. No había nada que pudiera hacer. Aunque la mesa de la cámara de la derecha estaba reconstruyendo un esqueleto entero, a la mujer hindú que estaba cerca de mí solo le habían rehecho la mitad superior. Mitad biomecánica, mitad orgánica, luchó mientras el gran brazo venía a por ella. Gritó, pero uno de los brazos quirúrgicos le tapó la boca con una máscara metálica, silenciándola. Permanecí inmóvil y agarrada a las paredes hasta que el gran brazo depositó otro montón de huesos y abandonó la mesa quirúrgica a su trabajo. Yo no le importaba al brazo. Aquí nada lo hacía. Debió de pasar una semana mientras deambulaba por aquellos pasillos espantosos. No había nada que aprender, nada que ver, nada que averiguar. Ni herramientas, ni salidas. Empezaba a morirme de hambre, pero me negué a hacerlo. Me negué. Aunque había cubas enteras de carne esperando a ser comidas, no podía. No lo haría. El lichor negro era agua. Agua manchada, oscurecida con algo inidentificable, pero que me mantenía vivo. Incapaz de soportar más el más allá, acabé por encontrar una nueva sala ovalada y me entregué. Entre los aparatos negros había un rostro de mujer, igual que en la otra sala de control iluminada de azul, y esperé a que abriera los ojos. Cuando lo hizo, los reconocí. Conocía esos ojos. Ella habló. Tenía la boca enmascarada e inmóvil, pero su voz surgió de algún modo de las paredes. Las palabras empezaron en hindú, pero se transformaron en algo ininteligible cuando las conexiones alrededor de su cabeza se abultaron con fuerza. En unos instantes, la garra estaba sobre mí. Unos dedos fríos y sólidos me envolvieron, y reconocí la sensación. Aquella garra me había bajado de mi caja y me había depositado en el sumidero. Me habían capturado y esperaba, ¿qué? ¿Que me despedazaran? ¿Que me mataran? Convertirme en un engranaje integrado en la máquina, exactamente como siempre había temido, incluso antes de que me enterraran vivo. La garra me arrastró a una velocidad enervante a través de túneles biomecánicos iluminados en azul, gris e incluso amarillo, hasta que la oscuridad me envolvió y una sensación creciente se apoderó de mi estómago. Finalmente, chocamos contra algo duro y salí despedido en medio de un lodazal de barro y agua, presa de una tremenda tormenta. Me había soltado. De algún modo, aquella mujer había utilizado una pizca de su fuerza de voluntad humana para expulsarme del más allá. Yo no podía salvarla, pero ella me había salvado a mí, al menos por el momento. Era libre.
La odisea que había comenzado con mi intento de suicidio había terminado y estaba de vuelta en el mundo de los vivos. Sobreviví a la tormenta, e incluso intenté informar a las autoridades sobre lo que aguardaba bajo la tierra y robaba a sus muertos, pero se limitaron a reírse de mí. También fue entonces cuando aprendí un poco sobre las costumbres hindúes, y que la mayoría de los hindúes son incinerados. ¿Sabían de algún modo sus antepasados lo que había bajo el mundo robando a los enterrados? El cementerio en el que me habían enterrado vivo era una mezcla de varios pueblos y tribus, de los que no podían permitirse la cremación y de los extranjeros no reclamados. Era posible que la tormenta lo hubiera arrasado todo, como me habían dicho, pero sospechaba que la pesadilla que había debajo había cerrado su sumidero porque mi huida había puesto en peligro ese lugar concreto. Mientras intentaba comprender lo que había vivido, traduje las 4 frases de la mujer hindú, y su significado, para mí, es peor que todo lo que presencié. Primero dijo, cuando no era más que un cráneo musculoso y unos pulmones: gracias. Gracias. Después de rogarle que se callara, dijo: estoy feliz de poder moverme de nuevo. Cuando le dije que volvería a por ella, dijo: no interfieras. Quiero esto. Y cuando por fin la había visto como parte de aquella pesadilla, como un rostro clavado en la pared y amordazado para la eternidad que solo hablaba por medios biomecánicos, me había dicho: cuando morimos, nos quedamos donde yacemos. Nuestros huesos, nuestro polvo, permanecen conscientes para siempre. Este lugar intenta ayudarnos. Intentan ayudarnos, aunque no nos entienden. Nosotros los conocemos. Son ángeles. Pero sus palabras se convirtieron en un idioma desconocido. Anoté sus sílabas fonéticas, pero carecen de sentido por lo que cualquiera, incluso los expertos, puede decir. Y a mí me queda el horror del conocimiento. La inquietante parálisis que nace de lo que he visto y oído. De boca de alguien que había muerto y había sido reconstruido. Cuando morimos, nos quedamos donde yacemos. Nuestros huesos, nuestro polvo, permanecen conscientes para siempre. Morir es ahora lo último en mi mente. Debemos sobrevivir todo el tiempo que podamos, cueste lo que cueste, todos y cada uno de nosotros, porque la muerte no es el final. No, la muerte es solo el principio, el comienzo de una agonía solitaria que nunca, nunca terminará por mucho que lo desees. Pensaba que estar atrapado en una caja durante unos días era malo, pero ahora sé que la muerte es peor. Ahora viajo de cementerio en cementerio, buscando, esperando, suplicando volver a encontrar esa pesadilla subterránea. Suplico ser parte de la máquina, parte del infierno. Haría un trato con el diablo, o peor, con esos seres dormidos en la Basílica Violeta. Tomad mi carne, aunque solo sea para que pueda vivir y respirar de alguna forma, porque la muerte no tiene esperanza ni paz. La muerte no tiene escapatoria, ni agujeros de aire, ni miembros encogidos, ni gritos de rescate. La muerte es ser enterrado vivo con nada más que tus pensamientos, para siempre. La máquina del tiempo fue inventada. Era una enorme cápsula gris abarrotada de cables y dispositivos, cada uno de los cuales tomó décadas de desarrollo. El objetivo de la misión era viajar exactamente 100 años en el futuro. Cerré los ojos mientras la compuerta se sellaba y la electricidad alimentaba cada parte del sistema. Cuando los abrí de nuevo, estaba en el mismísimo infierno. Una fina capa de ceniza lo cubría absolutamente todo en el futuro. En decenas de metros a la redonda no había más que cuerpos quemados y un insoportable olor a humo. Todo estaba en ruinas. En medio de aquel horror, intenté manipular los controles para regresar a mi época. Me sorprendió descubrir que también estaban chamuscados por la gigantesca cantidad de energía necesaria para viajar por el tiempo. Estaba desconsolado. Aparentemente, me salté un lapso apocalíptico y llegué a un mundo donde no quedaba nada. Lo peor es que no había forma de regresar y advertir a las personas de mi tiempo. ¿Qué podría hacer? Caminé por el lugar durante lo que parecieron semanas. Además de los escombros y cadáveres chamuscados, no encontré ningún otro indicio de lo que sucedió en ese lugar antes de mi llegada. Asumí que los daños fueron causados por el impacto de un meteorito o una llamarada solar, pero nada podía confirmarlo. Me obsesioné con encontrar una forma de regresar a casa.
Y como también contribuí al desarrollo de la máquina, creí que podía repararla si lo intentaba. Estaba tan desorientado que ni siquiera podía recordar el tiempo que llevaba en el futuro, cuánto dormí, o cuánto comí de las raciones de emergencia que, afortunadamente, empaqué para el viaje. Finalmente, después de mucho tiempo, logré que los controles dañados empezaran a dar señales de vida. Tan pronto como empezaron a parpadear, entré de nuevo a la máquina del tiempo. Prácticamente jadeando y con las manos temblorosas, escribí en aquel tablero cubierto de hollín mi destino. 100 años en el pasado más 30 minutos. Si regresaba media hora antes de mi partida, podría advertirles a todos, incluyéndome a mí mismo, sobre lo que encontré en el futuro. Cerré los ojos mientras la compuerta se sellaba y la energía hacía lo suyo con la máquina. Cuando los abrí de nuevo, seguía en el infierno otro paisaje devastado por el fuego. Otra escena horrorosa. Pero, ¿cómo es que seguía en el fin del mundo si viajé con éxito al pasado? Analicé los cadáveres bajo la máquina y un profundo escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Cámaras. Sí, todo estaba en ruinas, pero las reconocí en medio de aquel desastre. Eran las cámaras que instaló la prensa para la cobertura del primer viaje por el tiempo. Dirigí mi atención a los controles en llamas de la máquina. Y entonces comprendí cuánta energía debía liberarse para hacer un salto de 100 años. La suficiente como para destruir un planeta. Al darme cuenta de que nunca podría volver a casa, incluso si lo intentaba, caí de rodillas y empecé a llorar, porque yo era el fin del mundo.